Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss it. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Es un placer para nosotros gozar del privilegio de la compañía, la atención de todos ustedes al arrancar esta jornada en la que nos proponemos presentarles una perspectiva profesional, valiente, frontal de un tema en el que sin querer estamos todos envueltos, porque se han mezclado y manipulado conceptos. Y ahora la cuestión de la hidrovía, el supuesto diferendo paraguayo-argentino, ya es casi un casus belli para que nosotros vayamos a invadir nuevamente la provincia de Corrientes. Y parece que la verdad, sin necesidad de rascar demasiado debajo de la superficie, es diametralmente otra. Es el rostro desnudo, el rostro descarado del Paraguay feudal que hace un ejercicio de fuerza en el que demuestra que puede agarrar y sacar de paseo al Estado paraguayo, a su Ministerio de Relaciones Exteriores, como si fuera una vaca en una exposición, ponerle una argolla en la nariz y llevarla de paseo. Bueno, vamos a tener un material de privilegio por la calidad de su origen y por la frescura de su abordaje, que nos va a poner en perspectiva acerca de esta situación. Lo que de verdad tenemos que entender y la enorme brecha entre lo que se dice que sucede y lo que en realidad sucede en la hidrovía Paraguay-Paraná. En eso vamos a trabajar, pero previamente no querría dejar de pasar este momento inicial del programa para referir algo que fue dicho en la sesión de la Cámara de Diputados. Sesión de la Cámara de Diputados que votó corporativamente una gavilla de colorados y una gavilla de liberales, casi la misma mierda con dos colores diferentes, votaron la impunidad de intendentes ladrones. Y dentro de la gama del robo, de la delincuencia política, hay uno, el de Puerto Casado, que está para ganar el Oscar del robo. El amigo fue descubierto, pueblo chico, infierno grande, estrenando camioneta del año, 0 kilómetros, y refaccionando la casa de su madre, cuando sus vecinos, que le conocen las cuentas y la pobreza solemne en la que vivía casi como todos en Puerto Casado, dijo, no, lo que pasa es que como intendente me autoasigné un aumento de 50 millones de guaraníes. La cifra no cierra por el valor del vehículo ni por el valor de las obras de refacción de la casa de su madre hechos con dinero público. Bueno, ese delincuente tiene derecho a seguir robando en sus municipios gracias a que los delincuentes que fueron votados mayoritariamente por colorados y liberales así se los han permitido. Amigo, amiga que en este momento está mirando el programa, usted y yo pagamos los salarios de estos delincuentes. Delincuentes tan descarados que se permiten en mayoría votar para que sus colegas delincuentes municipales de sus mismos partidos sigan robando, sigan teniendo el derecho de robar en una institucionalidad municipal que es totalmente deficitaria en todo el país. No hay un solo municipio en el país al que le cierren las cuentas. Todos operan en déficit. El municipio de Asunción tiene un déficit de recaudación del 50%. De cada 2 sujetos obligados a pagar tributos municipales, 1 no paga. Y si a eso le sumamos una plantilla de empleados contratados, trabajen o no trabajen, desempeñen o no labores importantes o relevantes para el municipio, son entre 6.000 y 8.000 personas que absorben más del 90% de los ingresos municipales. Entonces, amigos, si trasladamos eso al municipio de Puerto Casado,
pobre de solemnidad, del poco dinero que ingresa, se lo llevó el ladrón del intendente. Y el ladrón del intendente va a seguir en su cargo sin ningún problema, porque la Cámara, que tiene el poder de revisión y eventualmente de remoción de un intendente, le dijo, porque sus mayorías ladronas, coloradas y liberales, dijo, bueno, este ladrón es chancho de nuestro chiquero, estos 3 ladrones, 2 colorados y 1 liberal, van a seguir robando porque nosotros somos mayoría y la mayoría es ley en este país. Bueno, alguien increíblemente colorado se indignó con esto y es el abogado Roberto González, oriundo de Piribebuy, del departamento de las Cordilleras, que en una parte de su intervención dijo esto, que particularmente a él le lava la cara y nos abre así una chispita de esperanza de que por lo menos hay gente que ocasionalmente se ruboriza y se pronuncia contra estos desmanes. ¿Cómo quedamos frente a nuestros jóvenes, frente a nuestros hijos? ¿O es que perdimos el norte? Aborrezco el pacto político, supuestamente la lógica partidaria. Yo salvo a tu corrupto y vos salvás a mi corrupto. Ese desgaste hace de que hoy se tenga un paraguayo-Cuba. Si no es paraguayo, mañana vendrá paraguaya-Cuba o lo que sea, pero van a ir desgastándonos. Porque hemos perdido el norte ético y moral. Vos le salvás a mi corrupto, yo le salvo a tu corrupto. Y el corrupto va a seguir robando el dinero público en su municipio, mientras los ladrones que le habilitan la impunidad y están robando nuestro dinero. Es un robo que estos ladrones solidarios con otros ladrones estén siendo sufragados por dinero público. Situación más triste que esta no me puedo imaginar. Y luego los debates en la Cámara de Senadores. Los debates de los que, si tienen un diccionario en sus casas, nunca lo leyeron. Y si los leyeron, no los entendieron. La pauperidad intelectual, los yoditos, los analfabetos y analfabetas funcionales que tienen potestades parlamentarias, plenipotencias y fueros parlamentarios para incurrir en barbaridades que nos dan vergüenza. A vuelta de la pausa, amigos, la hidrovía, una voz valiente, una voz profesional, una voz frontal, nos va a poner en perspectiva de qué realmente pasa en la hidrovía y quiénes son los responsables de esta situación que ha escalado de ser un diferendo con la administración del tramo argentino del río Paraná a convertirse en una controversia diplomática inédita en tiempos de paz entre Paraguay y Argentina. A vuelta de la pausa, vamos a abrir la bitácora del capitán Cortesi. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever, fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long. Corría el mes de marzo del año 2022 cuando en las postrimerías de ese mes se anunciaba en actos públicos de buen registro periodístico que el Estado paraguayo y el gobierno de los Estados Unidos estaban acercando posiciones para suscribir un acuerdo de cooperación en el marco del cual el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos se haría cargo de la administración del tramo soberano del río Paraguay. Y poco tiempo después, 2 semanas o 3 semanas después, vino el cañazo del peaje en la hidrovía. Para mí es acción y reacción, un asunto del que casi nadie quiere hablar, pero para mí es la punta del
del iceberg, por una cuestión que parece bastante sencilla de comprender a priori. Si abrimos un poco la escala de tiempo y recordamos los incidentes y las tensiones a nivel del Mercosur cuando el presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou quiso encontrar un punto de equilibrio para seguir siendo Uruguay miembro pleno del Mercosur y al mismo tiempo abrir una vía de negociación unilateral para tener un acuerdo de libre comercio con la República Popular China. Un asunto que elevó el nivel de tensión en la región de manera muy potente y fue objeto de porosas discusiones en el ámbito Mercosur, en cumbres Mercosur, donde se cruzaron anatemas a propósito de este asunto. Así que si tomamos eso como antecedente y como parangón, ¿cómo es que el gobierno de Abdo en aquel momento pensaba que la comunidad Mercosur iba a quedarse mirando desde la ribera del río cómo Paraguay dejaba entrar al corazón de la región a una potencia económica y militar y diplomática mundial como son los Estados Unidos, no para que una empresa privada norteamericana administre y maneje y haga el famoso dragado, que a veces más parece un tragado, del tramo soberano del río Paraguay entre a las alturas de Concepción, el río Apa, hasta la confluencia con el río Pilcomayo. ¿No le diría a la Argentina, amigo, nosotros que somos socios condóminos en la hidrovía y compartimos el río de una y otra orilla, ¿no te parece que tendrías que haberme consultado para meter una potencia extraterritorial a operar? Además, una expresión militar de una potencia extraterritorial a venir a operar un tramo del río. Y lo mismo le dirían en el ámbito Mercosur. Para mí ese es el génesis del problema que luego hace que Argentina aplique como llamada de atención un peaje y luego viene esta escalada de situaciones que vamos a pasar a explicar desde una nueva perspectiva, porque hasta ahora solo tuvimos una perspectiva, la de los armadores fluviales que consiguieron que hasta el propio gobierno y parlamentarios oficialistas y de la oposición formen el coro de los armadores fluviales cantando la misma canción, hasta que aparece esta persona. Bueno, ahí está. Les presentamos al capitán Óscar Cortesi, un marino mercante profesional con especializaciones muy importantes y con participaciones profesionales en hechos muy relevantes de la logística marítima internacional, como lo vamos a mostrar un poquito más tarde. Esta voz a contracorriente pone en perspectiva muchísimas cosas que nosotros como opinión pública tenemos que saber. Y ojalá haya coraje y haya valentía en la poca oposición política que hoy existe en Paraguay, que está un poco arrinconada y tirada contra la pared. El otro día le decía a mi compañero Luisito Acosta, Katia González parece la empleada del mes, tocando el violín de los mismos temas que le interesan a Bachi Núñez y a toda esa comparsa colorada. ¿Por qué? Porque probablemente una opositora que lleva años de desgaste, años de luchar y chocar contra el frontón, de vez en cuando se asusta o de vez en cuando se cansa de estar escupiendo contra el viento. Y como se arma esta retórica de que si vos estás en contra del reclamo de los armadores paraguayos en la hidrovía, sos un legionario que le apoya a los argentinos, sos un antipatriota, entonces todo el mundo o elige no hablar del asunto, no quiere hablar del asunto, o dice sí, estamos de acuerdo con esta agresión argentina. Bueno, apareció alguien que con mucho fundamento y mucho crédito profesional
nos dice algo diferente. El capitán, el marino mercante profesional, Óscar Cortesi. Empezamos a verlo y a escucharlo con estos fragmentos de videos extraídos de un streaming que hizo poco tiempo atrás desde su cuenta de YouTube. La novela del cobro del peaje a las embarcaciones extranjeras en el tramo Santa Fe, Confluencia, en la hidrovía Paraguay-Paraná, tiene nuevas acciones. Las deudas contraídas por dicha tasa, digamos así, por el cobro del peaje, comenzaron a ser ejecutadas por la AGP Argentina. Y las primeras acciones recaen sobre un remolcador paraguayo, un remolcador boliviano que transportaban soja brasilera. Las decisiones del gremio del fracaso, como yo lo denomino a CAFIN, lleva a un grupo de empresas navieras a un callejón sin salida, pues se encuentra en una confrontación innecesaria a causa de la sugerencia de los directivos de CAFIN a que las empresas de navegación rechacen las facturas del cobro de peaje porque el gremio del fracaso considera injustas e inapropiadas. Bueno, ya les presentábamos en el video introductorio el perfil profesional del marino mercante capitán Óscar Cortesi. ¿Recuerdan hace 2 años cuando un Super Panamax, uno de esos barcos cargueros que pueden cargar 14.000, 15.000 contenedores como consecuencia de una mala maniobra y el viento cruzado en contra, quedó varado taponando el canal de Suez, provocando una locura de taponamiento de la logística marítima internacional, que las autoridades del canal de Suez tuvieron que extremar medidas para solucionar el problema de ingeniería que representaba poder volver a ubicar ese enorme barco en un curso como para que pueda salir de ahí y que pueda fluir toda la cantidad enorme de barcos de carga que principalmente origen China estaban estaban colapsando el resto del tramo, y la mayoría de esos contenedores tenían que ir a parar al puerto de Rotterdam. Es decir, prácticamente toda la logística de carga destinada a abastecer las necesidades de Europa estaban trancadas en ese lugar. Un enorme problema operativo de ingeniería naval con componentes económicos, administrativos, legales, financieros y de política internacional, si se quiere, porque hablábamos de un barco de construcción china administrado por una empresa taiwanesa y llevando 14.000, 15.000 contenedores con distintos propietarios a distintos destinos. ¿Quién participó del diseño de las soluciones para sacar a ese enorme barco que quedó taponando el canal de Suez? Nuestro hombre clave de la noche de hoy, el capitán Óscar Cortesi, marino mercante profesional paraguayo que participó del diseño y la implementación de las soluciones de ese enorme problema, que en su época la prensa internacional lo refería en estos términos. La navegación en el canal de Suez quedó suspendida temporalmente desde jueves 25 de marzo, hasta que se pueda desencallar el gigantesco buque portacontenedores que bloquea desde el miércoles 24 el tráfico en esta ruta comercial entre Europa y Asia, una tarea que está siendo extremadamente complicada. La autoridad del canal de Suez anunció que el tráfico marítimo estaba temporalmente suspendido hasta que se logre desencallar el Eden Given, el buque de 400 metros de eslora que bloqueó la vía.
Mohad Mamish, consejero del presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi en materia portuaria, indicó a la AFP que la navegación se reanudaría en 48 a 72 horas como máximo. Tengo experiencia en varias operaciones de salvamento de este tipo y, como expresidente de la autoridad del Canal de Suez, conozco cada centímetro del canal, agregó Mamish, quien supervisó la reciente ampliación de esta vía marítima muy frecuentada. Pero horas antes, la empresa holandesa Smith Salvage advirtió que la operación podría llevar días o incluso semanas. Evergreen destinó equipos de expertos de la empresa holandesa Smith Salvage y de la sociedad japonesa Nippon Salvage para poner en marcha un plan más eficaz de salvamento del buque. Es realmente una batalla muy pesada en la playa, por así decirlo, aseguró Peter Berdowski, director ejecutivo de Royal Boskalis. Según un mapa evolutivo del sitio Vessel Finder, decenas de buques esperan en ambos extremos del canal y en la zona de espera situada en el medio del canal. Frente a la incertidumbre, el grupo alemán especializado en logística marítima, Hapag-Lloyd, varios de cuyos barcos se vieron afectados, indicó el jueves a sus clientes que estaba estudiando posibles desvíos de navíos hacia el Cabo de Buena Esperanza, lo que implicaría un rodeo de varios miles de kilómetros en torno al continente africano. Por su parte, el danés Maersk, el mayor armado del mundo, examina todas las alternativas posibles. Según dijo una portavoz que precisó que 39 contenedores de Maersk y 2 navíos socios esperaban la reapertura de la vía. El incidente afectó una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. El petróleo se movió al ritmo de las informaciones sobre la duración del bloqueo del Canal de Suez, explicó Edward Moya, analista de Oanda. Según Berhard Schulte Ship Management, la compañía con sede en Singapur, que se encarga de la gestión técnica del buque, los 25 miembros de la tripulación están a salvo. No hay contaminación ni daños en la carga del buque, con capacidad para más de 20.000 contenedores. La empresa japonesa Shoei Kinsen Kaisha, propietaria del gigantesco buque, admitió este jueves que se están enfrentando a enormes dificultades para poner de nuevo a flote el navío. Un incidente como el ocurrido tiene grandes consecuencias, pues por esta vía de navegación pasa el 10% del comercio marítimo internacional, según expertos. Bueno, solamente la compañía Maersk tenía 39 buques en fila tratando de pasar el canal de Suez, que estaba obstruido por este enorme Super Panamax, que escucharon el dato, más de 20.000 contenedores transportaba y quedó encallado por una situación difícil de explicar. ¿Quién ayudó a reparar el problema, a poner ese buque en su rumbo y a desobstruir la mayor vía de comunicación de la logística marítima mundial? El capitán paraguayo Óscar Cortesi, que es en esta noche nuestra fuente de información para entender, para tener un muy necesario y valiente contrarrelato que nos dice que los armadores fluviales no le están diciendo toda la verdad o no le están diciendo casi ninguna verdad al gobierno, al Congreso y a la opinión pública. Ahora, los fundamentos de la decisión argentina y por qué contradice la narrativa de los armadores fluviales paraguayos. Es impensable el actuar de Cafín asumiendo una posición de esta naturaleza. Hasta parece un capricho, porque teniendo los mecanismos para el reclamo y recupero del dinero abonado, recurren a medidas que contradicen las normativas y disposiciones legales que establece este tipo de medidas, creando un conflicto innecesario y hasta peligroso por un grupo de indoctos fluviomarítimos que son conocidos en el Paraguay por su actuar poco claro en el ámbito fluvial, apañando transgresiones a la ley y erigirse como autoridad despojando de funciones a instituciones legalmente habilitadas, como es el caso de la Dirección General de Marina Mercante, que es la autoridad marítima del país por ley. Amigos, vamos a una pausa, amigas, vamos a una pausa y a la vuelta vamos a entrar en detalles finos de la posición contracíclica de este profesional de la logística fluvial y marítima
que tiene una opinión y tiene fundamentos que nos apuntan a decir lo que hemos afirmado en la introducción previa, que la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos, CAFIM, primero usurpa funciones de gobierno y tiene tanta potencia como lobby que ha logrado arrastrar al gobierno paraguayo para administrar un problema que por alguna razón ellos no están queriendo tramitar por la vía ordinaria, que todavía no ha sido activada. A vuelta de la pausa, los detalles. Such a new thing, fever started long ago. Lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. El conflicto por la hidrovía que una semana atrás escalaba a un conflicto diplomático inédito que ya se expresaba por la vía de los hechos. Argentina endurecía los controles a los navíos paraguayos y las penalizaciones, las retenciones por el no pago de los peajes respectivos, mientras Paraguay tomaba también algunas decisiones por la vía de los hechos. El anuncio que hizo el presidente Peña, rodeado de parte de su gabinete el viernes pasado, donde anunciaba que le retiraba a la Argentina sus endosos ante el Fondo Monetario Internacional para, digamos, dificultar o cambiar el profile de Argentina frente al fondo, ya que Argentina en este último agónico tramo del gobierno de Alberto Fernández estaba negociando un auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional. Por el otro lado, esta decisión de riesgo para los grandes números de la economía paraguaya, de tomar y utilizar el 100% del cupo paraguayo en la hidroeléctrica binacional de Yacyretá, lo que significa tomar energía de mayor costo para proveer al mercado eléctrico nacional en detrimento de las compras usuales de Itaipú a un precio doblemente ventajoso, menor al de Yacyretá, y que al motorizar los recursos de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña generan también una mayor cantidad de royalties. Pero en fin, fue parte de esta etapa en la cual se quebraron las relaciones paraguayo-argentinas y llegaron a estas vías de alta agresividad, a las que luego hay que agregar la apertura de la esclusa de Añacuá como una maniobra unilateral de Paraguay, también en la operación de la hidroeléctrica binacional de Yacyretá. ¿Todo en nombre de qué? En nombre del problema que dicen tener los armadores fluviales paraguayos y la gente del rubro comercial, que esta semana los importadores, curiosamente los importadores que importan productos de China, que la mayoría de ellos vienen por el puerto de Iquique y vienen por vía terrestre, dijeron, este asunto del peaje en la hidrovía ya impactó 15% en los precios. Así que las cosas que ustedes compran de nosotros están 15% más caras por culpa del peaje argentino. Bueno, el capitán Cortesi no piensa lo mismo porque estudió la situación y sus números son bien diferentes y revelan una verdad incómoda para los armadores fluviales. Están mintiendo sobre el impacto económico del peaje, sobre los montos, sobre el impacto real, porque al final estamos hablando de 2 o 3 convoyes que fueron retenidos, mientras se habla de un daño de 40 millones de dólares. Bueno, lo va a explicar mejor nuestra fuente, el capitán Óscar Cortesi, que abre su bitácora de observaciones sobre el diferendo de la hidrovía para contarnos una verdad grave. Hay un gremio poderoso que está mintiendo a la opinión pública, al presidente Peña y al Congreso Nacional. La primera medida judicial para el cobro del peaje se ajusta a la ley, pues en cualquier parte del mundo la prestación de un servicio por un país siempre tiene un costo. ¿O acaso alguien que cruzó el canal de Panamá
el canal de Suez o el canal de Kiel sin pagar por ello? Pregunto si alguien lo hizo. Es más, recientemente, uno de los grandes portacontenedores del mundo tuvo un incidente en el canal de Suez y ese buque que varó dentro del canal y atajó todo el comercio internacional, eso sí que afectó al comercio mundial. Esa embarcación fue embargada por la autoridad marítima de Egipto. Y ninguna cancillería de los países envolvidos hizo este circo que la Cancillería paraguaya hoy en día lo está haciendo. El embargo preventivo de buques es una medida cautelar que busca asegurar una reclamación marítima todavía no resuelta por un tribunal ordinario o arbitral, únicamente en virtud de un crédito marítimo, pero no en virtud de otro crédito. Esta es la definición del embargo. Es decir, los armadores tienen toda la potestad y la oportunidad para ejercer su defensa y evitar el pago, fundamentando su defensa. Pero dudo que CAFIN o los armadores que están en CAFIN lo hagan, pues carecen de fundamento para ello. Entonces, gente, todo esto que se está armando, todo esto que se está diciendo, no tiene razón de ser. Solamente el capricho de que nos vamos a pagar, así como acostumbran a hacer aquí en Paraguay, que todo lo que ellos hacen, lo hacen por debajo de la mesa o prácticamente no tienen cero costo. Hay que hablar claro. CAFIN siempre se manejó de esta manera, aportando instrucciones impensables e irresponsables, creyéndose un órgano supranacional como lo está haciendo ahora. Porque fíjense, es una embarcación paraguaya, una boliviana y la carga brasilera. A veces inclusive CAFIN actúa como un órgano de gobierno y no un gremio de armadores. Basta con escuchar las declaraciones hechas por Dos Santos, Muñoz, Valdés, entre otros, en varias entrevistas a los medios que constan en archivo. Esta vez se le fue la mano con estas acciones miserables y abusivas que practican ellos en detrimento del quebrantamiento de la ley y en complicidad con la Cancillería Nacional que desempeña un lamentable papel de ser portavoz de un gremio y no en la defensa de un país. Más claro y más frontal, imposible. CAFIN se comporta como un organismo supranacional y ha logrado arrastrar a estas aguas turbulentas de sus intereses que están debajo de la superficie, arrastrando al Ministerio de Relaciones Exteriores que, según lo acabamos de escuchar al capitán Cortesi, cumple el lamentable papel no de ser un organismo representativo de la defensa de los intereses del Paraguay en materia de política internacional, sobre todo en nuestro delicado equilibrio con el vecindario y con nuestros vecinos estratégicos Argentina y Brasil, sino, degradar al Ministerio de Relaciones Exteriores para convertirlo en un vocero de CAFIN, al que Cortesi le reclama por qué no va por las vías ordinarias a protestar el peaje o por qué no negocia de otra manera el sobrecosto que le representa al peaje, de manera que ese impacto pueda reducirse por una otra vía en los acuerdos que puedan lograr con los dueños de la carga, con los destinatarios de la carga, en fin, con las figuras a las que se pueda apelar en esta materia. Y aquí de por medio hay otra cuestión, amigos, que es un grito solapado en el que yo de repente me encuentro en la más absoluta soledad. Hablo y que sé que lo que genero es un ruido que nadie procesa
o que muy pocos procesan. Llevo demasiado tiempo diciendo que si un vecino que tiene un terreno baldío y que quiere construir una casa, un dúplex, que ahora está tan de moda construir dúplex, ese vecino, si quiere echar los árboles que están dentro de ese predio, va a tener que presentar un estudio de impacto ambiental hecho por un perito en este tipo de cálculos y que va a tramitar ante el MADES, ante el Ministerio del Medio Ambiente, para calcular el impacto ambiental que va a generar el derribo de 2 o 3 árboles para que este amigo pueda construir sus dúplex en su terreno. Sin embargo, el río Paraguay, principalmente el río Paraguay y el tramo paraguayo del río Paraná, se draga a lo loco cuando les conviene a estos tipos. Ahí no hay estudio de impacto ambiental, no hay estudio de impacto en la vida subacuática, en la vida íctica, en la vida de todas las formas biológicas, vegetales, animales que están en el dominio de estos grandes ríos. Se draga y punto. Y que los ambientalistas se quejen, que nosotros los periodistas que tenemos un oficio contracíclico nos quejemos, y bueno, está dentro de la regla. Pero miren esta noticia que es de estos días nada más. Los capitanes, los prácticos de navegación, los profesionales que están en el timón de cada vehículo anfibio que se mueve por el río Paraguay, dice, ¿qué carajos pasa que el Paso Pando se está dragando permanentemente y es un paso de 100 metros de ancho que no necesita de ningún dragado? Así que, amigos, ahí no hay dragado, ahí hay tragado. Hacen o simulan hacer los dragados para luego facturarle fortunas vía Ministerio de Obras Públicas al Estado paraguayo. Y ahí, amigos, cuando nos vamos al tema de hay que dragar acá, hay que dragar allá, el paso no sé qué cosa, allá hacia el sur, que también es un lugar donde cada rato hacen dragados, esos dragados los pagamos usted y yo también. Y yo no tengo barcazas, yo no tengo remolcadores, yo no alzo ni bajo mercadería, yo soy un ciudadano corriente. ¿Por qué será que yo tengo que pagar por el dragado del río para conveniencia de los armadores fluviales? ¿Por qué no hay otro mecanismo para el dragado? ¿Y por qué, sobre todo, no hay protección de este recurso natural esencial que es el río? Y aquí tenemos que volver al tema interés del gobierno de los Estados Unidos en administrar el río Paraguay. Ese interés no es de ahora, amigos, no es de marzo de 2022, si quieren buscar la noticia. 22, 25, 28 de marzo de 2022. Van a encontrar las fotos del embajador Osfield con el entonces canciller Ábalos, con el presidente de la República, creo que también, y muchas otras noticias, con la venida de altos representantes militares del Cuerpo de Ingenieros del Gobierno de los Estados Unidos que está interesado en desarrollar la tarea. Es decir, hablando entre capés, acá entre usted y yo, los gringos quieren entrar y tener dominio directo sobre el agua, el recurso agua, amigos. Entonces, acá hay una cuestión que tenemos que cuidar también, que es el agua como un recurso que alimenta y nutre a todos. En su codicia, en su avaricia, en su impunidad, en su prepotencia gremial, estos tipos dragan el río todo el día como si fuera que en el mundo no hay casos de ríos que se han muerto, de ríos que se han agotado. ¿Se imaginan al Paraguay sin agua? ¿Se imagina que usted y yo que pagamos, no sé, a ver, cada vez que me voy a comprar los bidones de agua a la estación de servicio, llevo 2 y pago 35.000 guaraníes y llevo a mi casa 40 litros de agua por 35.000 guaraníes, por $5. Imaginen nosotros importando agua de algún lugar del mundo porque liquidamos el río. ¿Usted cree que eso no puede suceder? Pues piénseselo 2, 3 y 5 veces, porque nosotros somos los que liquidamos el lago de Upacaraí también. El lago de Upacaraí, nosotros fingimos demencia de que está todo bien, pero no está todo bien. ¿O no se acuerda usted que cada año la autoridad sanitaria dice, advertimos a la gente que el lago se puede mirar, pero no entren a bañarse porque la calidad de las aguas no da para ello? Si fuimos capaces de hacer que un hermoso lago
que amamos, que le hacemos grandes canciones, se pudrió el lago. Pudrimos el lago con agua servida, con desechos de estaciones de servicio, con todo tipo de efluentes cloacales. Liquidamos un lago de enorme extensión. ¿Por qué no mataríamos el río Paraguay? Cuidado con eso también. Dragamos a lo loco, sin cuidado por el medio ambiente y pagando nosotros, ciudadanos comunes, algo que es del interés particular de los armadores fluviales y de los grandes usuarios de esa vía, que no son otros que los ojeros. Bueno, pero vamos a esta última y potente parte de la consideración hecha por el marino mercante profesional, el capitán Óscar Cortesi. Abrió su bitácora de observación para hacer estas valientes consideraciones absolutamente contracíclicas, un contrarrelato de la historia que nos están vendiendo los armadores fluviales. Esto sigue diciendo el capitán Cortesi. Nada más mentiroso utilizado como argumento por esta gente de Cafín, en donde dice que el comercio paraguayo está en peligro. Está en peligro en manos de este gremio que solo ve sus intereses particulares sin importar lo que el Paraguay necesite, dejando en ridículo al pabellón paraguayo. Estaba leyendo las declaraciones de unos armadores, ¿verdad?, diciendo que esta medida afecta al comercio internacional paraguayo, violando el Tratado de Libre Navegación de 1967 y que puede impactar negativamente en el sector combustible por ser país importador. Es decir, jamás demostraron en números que la medida realmente tiene un impacto. Yo presenté un análisis hace poco por este mismo canal, ¿verdad?, y quedó demostrado que la medida no tiene ningún impacto. Es un capricho de Cafín en mantener esta postura hostil e ignorante. La culpa de todo esto lo tiene el gobierno paraguayo. ¿Por qué? Porque desde un primer momento hubiese tomado el caso y ver realmente la raíz del problema. ¿Y por qué digo esto? Porque la autoridad marítima paraguaya está ausente, callada y escondida en este momento difícil en que todos tenemos que estar preocupados por la, digamos así, por la logística paraguaya. La autoridad marítima del país es la Dirección General de Marina Mercante, que está en manos de gente inepta e incapaz, con sus funciones usurpadas por una Comisión Nacional de Hidrovía, que es un órgano asesor creado por decreto, donde manejan a su antojo el área fluvial marítimo en el país, sin ninguna política de Estado, sino acatando órdenes del gremio de Cafín. Durante más de 8 meses de disputa con AGP Argentina, Cafín sostiene que existe un sobrecosto por culpa del peaje de unos 40 millones de dólares, con lo que demostraron que no tienen la mínima capacidad para hacer un cálculo, pues el peaje que se cobra por tonelada de registro neto, o sea, se cobra por el peso del remolcador y el peso de la barcaza, y no por la carga transportada, que representa 1,46% sobre el flete de la carga. Imagínense, 1,46%. Algo despreciable, algo que bien se puede negociar con el transportista o con el embarcador y así de evitar este embrollo. Entonces, gente, grande es la sorpresa cuando que la primera interdicción de navegación de una embarcación de bandera paraguaya es por una deuda de $4.500. Espera un poco, ¿cómo es el tema? $4.500 la deuda. Dista mucho los 40 millones que Cafín estaba diciendo que era el perjuicio. Y bueno, que ya nos tiene acostumbrado, Cafín ya nos tiene acostumbrado con estas cifras extraordinarias,
de pérdida, de mentira, es todo mentira. No tienen la capacidad de hacer un cálculo esta gente. Amigos, amigas, buenas noches. Muchas gracias. Nos complace mucho haberles presentado este contrarrelato y abrir desde aquí, igual que lo hicimos esta mañana en las 780 AM Mega TV, una invitación a la gente de CAFIM. Ya tenemos la aceptación, el sí del capitán Cortesi para confrontar opiniones, para confrontar relatos y con la ley en la mano, ver de qué lado está la verdad. Buenas noches, muchas gracias una vez más. En instantes, Mario Ferreiro estará con todos ustedes conversando la noche. Never know.